Ya. Bueno, buenas tardes, amigos que nos siguen por Facebook. Tenemos nuestro segundo live, que es sobre producción de ensilaje en el trópico y el uso de inoculantes. Esta charla es impartida por el doctor Rafael Camargo do Amaral, que actualmente es gerente de ensilaje en Sudamérica por la empresa Laliman. Él es zootecnista por la UNESP en Brasil, maestro en ciencias y con el doctorado en ciencia animal y pastos por el SAUC en la USP. Y él es creador del canal Dr. Silex en las redes de YouTube e Instagram. Lo pueden seguir ahí en Instagram, lo ubican con Dr. Silex, y también ha publicado artículos sobre conservación de forrajes. Anteriormente fue gerente de nutrición de la empresa de Laval en América Latina. Ya sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Rafael. Ahí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor? Hola, Sergio. Hola, buenas noches acá en Brasil. Creo que buenas tardes ainda en México. Así es. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá hoy hablando con los amigos de México sobre el tema de ensilaje, que es un tema que a cada año, a cada momento que se pasa, estamos viendo más intereses por los productores, por los técnicos, que creo que hoy vamos a hablar un poco sobre esto, que es un alimento de gran importancia dentro de las fincas, de los tambos, de las granjas. A partir del momento que empezamos a valorar esto, entender qué es lo justo, qué es lo que tenemos invertido dentro de un silo, ahí conseguimos entender que necesitamos focalizar con este tema. Sí, sí. Bueno, doctor, nos gustaría saber cuándo empieza el ensilaje, ese método de conservar forrajes. Si nos platica más sobre ensilaje para nuestro público. Bien. Bien, una cosa que me gusta mucho hablar, generalmente yo empiezo un poco las charlas hablando de esto, es el concepto de producción de ensilajes. Yo tengo como 9 años de experiencia en campos trabajando con los productores, con los temas ensilajes. Bien, yo creo un concepto conmigo, y esto yo levo para todos, que es con respecto a la producción. Bien. En la producción de ensilajes, yo faço la división acá en portugués. Yo no sé si hablas ahí en México silaje o ensilaje, pero acá es silaje, ¿bien? Yo sé que en Colombia es ensilaje. Pero bien, acá creamos este concepto de 3 S. El S, la S del suelo, la S del silo y la S de la silaje o ensilaje. ¿Por qué que yo creé este concepto? Porque es muy común cuando yo visito una propiedad y empiezo a hacer preguntas, cuestiones al respecto del suelo. Por ejemplo, ¿cuál es la maíz que está sembrando? ¿Cuál es la distancia entre las líneas de cultivo? ¿Cuál es la población de las plantas? ¿O cuál es lo que no solamente para maíz, pero también para pasturas? Son preguntas muy rápidamente. Los productores tienen esta la información. Y lo mismo se pasa cuando yo pregunto cosas con respecto a la silaje. Yo pregunto cuánto que se fornece para los animales, cuál es lo contenido de materia seca, los contenidos de almidón, de proteína cruda, cosas como esta que están relacionadas con el tema de la silaje. También tengo respuestas rápidamente y respuestas directas. Bien, pero cuando empiezo a hablar con los productores
preguntas con respecto al silo, que sería la S del silo, que se empieza en los momentos de la cosecha, determinación de la cosecha, cuál es el momento de colher, todos los trabajos que hacemos de llenado y compactación, los trabajos que hacemos con vedación. Yo empiezo a preguntar, ¿cuál es la tasa de llegada de forraje al silo? ¿Cuál es el peso del tractor que está compactando? ¿Cuál es la temperatura de la silaje? ¿Cuál es el espesor de capa negra que hay en los topos de los silos? ¿Y cuáles son las pérdidas de materia seca que te encuentras dentro del silo? Bien, estas son preguntas que hago. Yo puedo decir que 99% de las veces yo no tengo respuestas que son concretas. Entonces, para mí es la gran oportunidad que yo veo en todas las fincas, en las propiedades que producen leche, que producen carne, que es focalizar lo conocimiento y focalizar la atención para la S del silo, que ahí corresponde muchas cosas que se empieza en el momento de la cosecha y que se va por todos los procesos de llenado, de compactación, que se pasa por los temas de la vedación y también después el manejo que hacemos en los silos, pero toda la visión focalizada en los silos y no en lo alimento que está siendo fornecido para los animales. Entonces, para mí es una cosa muy importante, que empezamos a pensar un poco en esto. Y un otro punto que para mí es altamente necesario es empezar a tener los silos como un individuo. ¿Por qué es lo ternero cuando nace un ternero? La primera cosa que los terneros ganan es una identificación en la orella, ¿sí? Hay un número, hay un control para este ternero. ¿Y por qué cuando yo cierro mi silo, yo no pongo un número para hacer toda la gestión de este alimento? Porque si yo empiezo a hacer los cálculos de cuánto que tengo almacenado por abajo de una capa de plástico, hay una inversión altamente que hay mucho dinero, hay mucha plata, ¿sí? Acá, por ejemplo, en Brasil, una tonelada de silo de maíz cuesta 150 reales, son como 30, 35 dólares por tonelada. Es muy común tener propiedades que podemos considerar como pequeñas, pero que tiene 100, 200, 300, 1000 toneladas. O sea, yo tengo 35 mil dólares por abajo de un plástico. Y muchas de las veces, durante todo el tiempo que este silo está allí cubierto, aguardando para ser abierto, yo no faço una visita siquiera a este silo, que muchas de las veces yo puedo comprar 1, 2, 3, 4 altos, 0 kilómetros. Entonces, para mí, la primera información que tenemos que tener en mente es que a partir del momento que focalizarnos en la S del silo, vamos a empezar a recuperar plata. Esto es lo grande tema, Sergio. Sí. Ahora, porque tenemos gente que desconocen qué es un ensilaje. Brevemente, doctor, los pasos para hacer un buen ensilaje. Así. Perdón, Sergio, me cortó un poquito. Le comentaba, tenemos público que desconocen qué es un ensilaje. Si nos podrías decir los pasos para tener un buen ensilaje. Los caminos, los puntos para hacer... ¿Se corta? Bien, ok, perfecto. Ahora sí. Perdón porque la conexión se
se quedó un poco parada. Sí, bien. Para hacer una buena ensilaje, la primera cosa que tenemos que tener en mente es que los valor nutritivo que existe de una pastura que estamos cosechando, cuando colocamos dentro de un silo, este valor nutritivo se va a quedar abajo de lo que era lo original. Esto en todo proceso de conservación, porque lo pérdidas. Esto es un tema que tenemos que tener en mente. Hay pérdidas. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es determinar que es necesario tener un ambiente ideal para el desarrollo de los microorganismos. Por eso que hablamos mucho en momento de cosecha, principalmente, no solamente en momento de cosecha, porque mira vos, cuando estamos cosechando una pastura con un alto valor nutritivo, la materia seca de esta pastura podemos decir que está por volta de 20, 22, 25% de materia seca. Para los procesos de conservación, esta materia seca es muy baja. Tenemos que tener en mente que para tener buena fermentación, la materia seca tiene que tener al menos 30%. Entonces, este es lo primero gran desafío para pastura. ¿Cómo tenemos una materia seca de 30% y tener un valor nutritivo alto? Es prácticamente imposible, porque si yo voy a esperar a esta pastura llegar a 30% de materia seca, los valores nutritivos van a caer. Vamos a tener mucha fibra, mucha lignina y la digestibilidad va a ser caer. Bien, pero hay dos estrategias que podemos hacer para revertir este factor. La primera es hacer el premarchito. ¿Comprende premarchito en México? Sí, sí. La marchita. Como un enolaje, ¿sí? Sí, bajar en la humedad. Exactamente. Bajando la humedad se hace la cosecha, pero ahí se aguarda un tiempo, depende de las condiciones que hay en los ambientes, pero tiene lugares que son 3 horas, 4 horas, 3 horas, 24 horas. Esta es una forma. Y la otra forma es agregar materia seca. Acá en Brasil, ¿qué hacemos? Podemos agregar un maíz molido, una cáscara de soya, una pulpa de citros seca. Y con esto conseguimos elevar los contenidos de materia seca y no perder el valor nutritivo de la pastura. Bien. Pero puede estar pensando ahora en este momento, pero bien, premarchito se puede hacer para gramíneas de clima temperado. Pero las gramíneas que tienen crecimiento son muy altas, también se puede. Estamos haciendo en Paraguay, y todo empezamos ahí en lo pasado, a hacer forrajes hidratadas de pánico, y ahí conseguimos reducir 5% de la humedad, dando pastadas por arriba de 35 de materia seca. Y se quedan muy bien, conseguimos tener buena filtración. Entonces, para hacer una ensilaje de pastura, lo primero punto que tenemos que ser en los contenidos de materia seca. Abajo de 30. Bueno, doctor, se cortó. Creo que se cayó la conexión Sí, del doctor. Cayó. Ahorita vuelve a entrar el doctor. Bueno, aquí también tenemos a Víctor. Víctor también es brasileño. Él está con el doctor Nucio del Esauqui, que es referencia sobre ensilajes también.
Víctor, ¿me escuchas? Sí, escucho. Saludos a todos. Sí, si puedes complementar lo que estaba explicando el doctor Rafael, Sí, puedo. por favor. Eh, también tenemos muchos problemas cuando si nuestro silaje se queda con un porcentaje de materia seca mucho grande. Esto es una pregunta que tengo que hacer para el doctor, que es sobre cuando si la materia seca está arriba de 40%, por ejemplo, o qué debemos hacer. Y este es un problema que tenemos mucho acá en Brasil este año. Sí. Creo yo por cuenta de la sequía y también por cuenta de las lluvias, que se quedó muy mal este año acá. Okay. Pero No, yo no sé cómo se quedó en México, ¿no? no, igual aquí estamos sufriendo por lluvias también. Pero voy a ver el doctor si puedes terminar, Víctor, por favor, sobre la secuencia para hacer un buen ensilaje. Momento ideal, corte. Sí, bueno, tenemos, como hablaba ya doctor Rafael, que es la parte de la materia seca. Pero después de la cosecha de la materia seca, tenemos también de tener atención sobre el tamaño de las partículas del silaje. Por ejemplo, si yo tengo unas partículas muy grandes, se queda muy fibroso para mi ganado. Y así no aprovecho muy bien el almidón, o si tiene muchas quebras de los granos de maíz. Esto ya hablo de maíz, pero también puede ser sorgo o la pastura, así como las gramíneas tropicales. Un gran problema también que si agarramos la pastura muy vieja, no es muy fácil hacer lo corte de este picado muy bien. También es un gran problema. Después de la cosecha, tenemos de tener atención sobre la compactación, vedación y todo. Pero creo que cuando regresas, doctor, es mejor hablar sobre la parte de vedación, porque Yui trabaja en una empresa que se tiene productos muy buenos acerca de esto. Entonces, se puede hablar porque es una tecnología muy nueva en Brasil y creo que en México también. Bueno, ya entró otra vez el doctor. Ahí está ahí, perdón. Sí. La conexión se cayó. No hay problema, doctor, no hay problema. Nos comentaba. ¿Están viendo bien? ¿Sí? No, está invertido su cámara, doctor. Ah, perdón. A ver, voy a poner así. Así. ¿Mejoró? Mejoró bastante. Entonces, Perfecto. nos explicaba sobre el proceso de tener un buen ensilaje. Los pasos, sí. Sí, sí. Yo no sé si yo cambiar nuevamente acá se va. Ahora sí. Ahí está. Ahí tengo. Bien, entonces lo que hablaba era esto, que el tema de la materia seca es extremadamente importante tener en mente por los temas que arriba de 30% de materia seca es lo ambiente que tenemos buenas fermentaciones. Esto es una cosa extremadamente importante porque es mucho común acá en Brasil, creo que en México también, consultas de productores queriendo saber, por ejemplo, yo necesito ensilar algún residuo, alguna pastura que yo no conozco. La pregunta es, ¿se puede ensilar? La respuesta es, todo se puede ensilar. Si tenemos en mente los contenidos de materia seca, está listo. Porque es lo más importante. Cuando hablamos de la capacidad de fermentación de forrajes, tenemos tres variables que tenemos que tener en mente. La primera es los contenidos de materia seca. La segunda es los azúcares solubles, que son los combustibles para la fermentación. Y lo tercero es el poder tampón, que esto poder tampón sería la resistencia que una forraje ejerce para la calidad de pH.
Pero lo más importante, lo que tiene más fuerza es la materia seca. Dentro de esta ecuación que fue creada por algunos pesquisadores de Estados Unidos, la materia seca tiene 8 veces más fuerza do que la relación de azúcares y poder tampón. Entonces, si mirarmos, focalizarmos solamente en la materia seca, tenemos una gran ventaja. Y manejar esto en los campos es fácil. Sí. Para medir un azúcar soluble es totalmente complejo. Necesito laboratorio. Ahora, yo consigo hacer los campos. Materia seca es fundamental. Este es el ambiente arriba del 30% para desarrollos de bacterias lácticas. Entonces, esto que yo siempre hago una comparación. Imagínate si pegamos nosotros y vamos a vivir en el Polo Norte, mucho frío, todo el año. Bien, probablemente no vamos a conseguir vivir por mucho tiempo con las características que tenemos, con las mismas ropas que tenemos. Lo mismo se pasa con la silaje. No es posible, por ejemplo, imaginar que yo voy a hacer una ensilaje de pastura con una materia seca de 20% y que yo voy a colocar un inoculante, una bacteria, y que va a tener una buena fermentación. No, porque el ambiente ainda no es para esta bacteria. El ambiente de alta humedad es para los trillions. Este sí. Y ahí que tenemos que cuando tenemos la apertura, por ejemplo, de un silo que fue cosechado con una materia seca muy baja, el odor es extremadamente malo. ¿Por qué? Porque el odor de la silaje, sea él bueno, sea él malo, el odor nada más es que los reflexos de cuál fue la bacteria que se desarrolló durante la fermentación. Que el odor de la silaje nada más es lo que los productos de la fermentación de la bacteria. Por eso que me gusta mucho cuando visito silos, silajes, saber un poco del odor, porque el odor me cuenta un poco de cómo fue la fermentación, cómo se quedó, si fue buena o si fue mala. Cuando la fermentación es muy buena, el odor de la silaje es extremadamente agradable. Cuando una silaje no tiene odor, es muy difícil, pero el odor de la silaje, cuando es muy bien fermentada, sí tiene una tendencia de reducción de los odores. ¿Por qué? Porque lo ácido predominante en este momento son ácido láctico. Lo ácido láctico no tiene odor. Entonces, por esto que cuando reducimos la concentración de odores de la silaje, esto nos dice que la fermentación fue buena y que posiblemente la concentración de ácido láctico está dentro de lo que necesitamos. ¿Sí? Sí, tiene un trabajo muy bueno del doctor Li-Ming Kang hablando sobre esto, ¿no? Una pregunta que tengo para ti, doctor, que es, tú habló sobre la porcentaje de materias secas como 30%, 35%, pero si tengo una materia seca un poco más alta, 40%, 38%, ¿qué debo hacer en este caso? Bien, esto es un tema que es interesante porque con una materia seca alta, cuando consideramos 38, 40, sí, es una materia seca alta. Pero mira, hoy estamos haciendo ensilajes de grano húmedo con 65% de materia seca y con una buenísima conservación. La pregunta es, ¿por qué muchas de las veces yo hago por ejemplo, vamos a hablar nuevamente de pasturas, una pastura con 40% de humedad, 40% de materia seca y me quedo con una silaje muy mala, muchos hongos, problemas, porque muchas de las cosas que están relacionadas con este tipo de forraje
son las partículas. Cuanto más materia seca yo tengo, que yo gano en una pastura o en un maíz, una planta entera de maíz, la máquina que está cosechando tiene desafíos para tener un buen tamaño de picado, ¿sí? Entonces, esto es, lo problema no es la materia seca, pero es la estructura que estamos criando dentro de los silos, porque con un tamaño de picado muy heterogéneo, partículas distintas, la compactación no va a se quedar buena, y con eso vamos a tener una densidad más baja. Y cuando hablamos de densidad, tenemos que recordar que densidad es la cantidad de material que tenemos por metro cúbico. Si la densidad es baja, quiero decir que tenemos mucha porosidad. Porosidad es espacio para entrada de aire. Entonces, este es lo grande tema. Generalmente, bien, pero vamos a la práctica ahora, porque bien, esto está explicado, que tenemos alta respiración, tenemos problemas con la fermentación y todo más. Pero ¿cuál sería en la práctica para reducir el problema de materias secas altas? Para mí, una cosa que estamos haciendo acá en Brasil, por ejemplo, sequillas. Tuvimos sequillas de lo pasado con maíz, en muchos maíces cosechados con 45, 50% de materia seca. ¿Qué hacemos en este momento? Tenemos que reducir el tamaño de lo picado con las cosechadoras, pero una estrategia que es muy interesante es poner agua en los sistemas. Si empezamos a poner agua en los sistemas, comenzamos a dar, las partículas se tornan pegantes. Y ahí, a partir del momento que la partícula se torna pegante, ahí que estamos haciendo una adhesión entre las partículas. Y toda la porosidad que teníamos está siendo ocupada por agua. Y ahí las partículas también están consiguiendo se acomodar una con nosotros. Y con eso establecemos lo ambiente para las bacterias se desarrollarem. ¿Y cuál es una otra característica del ambiente que necesitamos? Tener ausencia de oxígeno. Con la ausencia de oxígeno tenemos la fermentación láctica. ¿Está bien? Bien, y también podría preguntar, pero Rafael, en los temas que hablaste de grano húmedo, que tenemos buena fermentación con 65% de materia seca. ¿Dónde que está la diferencia? En los tamaños de partículas. No, en los granos húmedos de maíz tenemos más o menos un tamaño de partícula de picado, de partícula de 2 milímetros, 2.5 milímetros. Entonces, es mucho más fácil de se adherir las partículas, ¿sí? Tenemos mucha materia seca, problema de compactación. Para resolver esto, si no conseguimos mejorar lo picado, poner agua en los sistemas. Bueno, gracias, doctor. Ahora sobre la utilización, ahora sí, de los, ya está el picado, ya está la compactación. Ahora, el uso de inoculantes. Perfecto. Perfecto. Esto es interesante hablar con respecto al tema de los inoculantes, porque yo creo que los conceptos de uso de inoculantes en Brasil a mucho tiempo fue mal interpretado. Las recomendaciones que teníamos no eran las más correctas, porque muchos piensan que la necesidad del uso de los inoculantes es simplemente para que yo pueda hacer la apertura de los silos más rápida. O también que para que yo tenga un aumento de producción de leche por vaca, por ejemplo. Pero este no es el principal objetivo del uso de los inoculantes. Lo principal objetivo para utilizar un inoculante es reducir las pérdidas que hay en el proceso fermentativo.
Este es lo principal objetivo. Y yo siempre hago una comparación que es muy interesante. Yo siempre peço para quien está me ouvindo pensar, por ejemplo, en un gran rotativo, en una grande lechera con mucha vaca en producción de leche, siendo ordenadas en un rotativo. Y ahí yo pienso, de ahí yo pregunto, ¿cuál es la vaca que pensaste que está siendo ordenado en este rotativo? Probablemente es una vaca holandesa de alta producción. Pero ahora yo faço la misma pregunta. Imagine vacas Nelore o vacas Brahma, yo no sé cuál es la raza Zebu que tiene predominante en México, pero imaginen vacas en lactancia Nelore o Brahma o que sea, ordenadas en rotativos como estos. Vão ser ordenadas. ¿Va a ser posible sacar leche de estas vacas? Sí, es posible, pero la producción es mucho más baja. Entonces, esta es una explicación, la verdad, para que tengan en cuenta que, porque muchos dicen que no es necesario inocular una forraje. La respuesta para mí es como esta. Es lo mismo que falar que, bien, yo no puedo poner vacas Brahman o Nelore en rotativas. Yo tengo que tener vacas holandesas para que sean productivas. En un proceso de ensilaje, en un silo, lo mismo que con la bacteria. Si yo no hago la inoculación, va a haber fermentación. La fermentación va a se quedar. Pero la calidad de la fermentación no será la misma de cuando yo estoy utilizando un inoculante. Entonces, esto es lo grande punto. Las bacterias que están siendo ingresadas en la forraje, lo principal objetivo es hacer calidad de pH más rápido posible. Cuando hacemos la inoculación, tenemos calidad de pH con 48 horas. Cuando no hacemos, tenemos calidad de pH con 15, 20, 30 días. Pero cuando tenemos pH por abajo de 4, hacemos que la actividad metabólica de las bacterias se cierre en los silos. Y cuando la actividad metabólica se cierra, quiere decir que las bacterias están inactivas, no están consumiendo azúcares, no están consumiendo substratos que hay dentro de la forraje. Y por eso que hay la reducción de pérdidas. Entonces, este es el grande concepto. Cuando utilizamos la inoculación, conseguimos tener más o menos 5% de reducción de pérdidas. Entonces, esto es toda la diferencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos una hectárea, y ahí vamos a decir que en esta hectárea tenemos 30 toneladas de promedio de producción, de productividad. Bien, con los procesos de uso de inoculantes, es posible reducir más o menos 5%. O sea, si yo comparo una forraje, un silo inoculado y otro silo no inoculado, en una hectárea, quiere decir que para cada hectárea yo estoy dejando de perder más o menos 1,5 toneladas por hectárea. Entonces, esto es lo grande tema. 1,5 toneladas en Brasil es como 250 reales, por ejemplo. Una inoculación hoy no se pasa de 12,50. Entonces, lo que digo es que la inversión que tenemos en inoculación se paga o que tenemos de retorno en forraje. Entonces, ese es el grande tema que yo gosto de hablar cuando hablo de inoculantes. Lo foco principal, reducir las pérdidas.
y con eso tenemos más forraje, ¿sí? Ujú. ¿Nos platicas un poquito más de estas bacterias? ¿Cuáles son las bacterias que ayudan tanto a la fermentación, producción de ácido láctico y aquí es que ácido acético? Ok. Bien, existen dos tipos distintos de metabolismo de bacterias. Las bacterias que llamamos de homoláticas, que son productoras de ácido láctico. Ahí hay destaque para Lactobacillus plantarum, Pediococcus pentosáceos, Enterococcus faecium, Pediococcus acidilacti. Son bacterias que producen solamente ácido láctico. Esta es una función 100% para producir ácido láctico y entonces para la fermentación. Interesante que para pasturas, para forrajes que tienen un poco más de dificultades de calidad de pH, hay uso estratégico, por ejemplo, de Pediococcus. Pediococcus es una bacteria extremadamente efectiva para que haga una reducción muy rápida de pH. Entonces, en muchos productos se encuentran mezclas de bacterias homoláticas que son direccionadas para pasturas, para forraje que tiene un poco más de desafíos para calidad de pH. Bien. Y ahora, existe también una bacteria que es una bacteria heterolática y ahí hay producción no solamente de ácido láctico, pero también de ácido acético, que es la bacteria que se llama Lactobacillus buchneri o Lactobacillus buchneri, como se quiera, yo no sé, en cada lugar se habla de una forma. Pero bien, entonces, esta es una bacteria que viene con un objetivo de hacer una protección de posabertura de la gilaje, para que no se caliente y para que no haya desarrollo de levaduras. También es una bacteria que por producir ácido acético consigue controlar levaduras en la fermentación. Hay algunas forrajes, por ejemplo, caña de azúcar, y también los granos húmedos de maíz, de sorgo. Encontramos altas producciones de etanol, de alcohol. Y esto es una pérdida que nosotros no queremos. Cuando se hay una producción de etanol, lo que se ocurre es que etanol no es el problema para el animal. El animal se fornece etanol. Hicimos en Brasil una investigación forneciendo etanol puro para vacas. La vaca le gustaba el etanol, el alcohol, con una cerveza para nosotros, ¿sí? Sí, sí. Una tequila en México. Una cachaza, una Bien, cachaza. una cachaza acá en Brasil. Bien, pero ¿cuál es el problema del alcohol o del etanol? Es que es un producto volátil. Entonces, no llega a lo comedero, ¿sí? No se llega a lo comedero para las vacas. Este se volatiliza. Entonces, tenemos que combatir, ¿no? Impedir el desarrollo de las levaduras que producen etanol. ¿Y cómo hacemos eso? Solamente ácido láctico no es la solución, porque el ácido láctico, cuando hay levaduras en fermentación, lo ácido láctico es un substrato para que las levaduras se consuman y produzcan alcohol. Entonces, el ácido acético es un ácido flaco, que decimos, que consigue reducir la población de levaduras. Y la bacteria que tiene la ventaja de producir esto es los Lactobacillus buchneri. La única bacteria que yo técnicamente la recomiendo para que haga ahí con esta intención, con este objetivo de reducir la fermentación alcohólica, como también el calentamiento en la posapertura. Y una otra cosa que es extremadamente importante, porque hay muchos productos se desarrollando en el mercado, yo digo acá en Brasil, pero supuestamente en México, que muchos productos que dicen que, bien, en la composición de mi producto tiene Lactobacillus buchneri,
pero muchas de las veces la cepa no es conocida, no hay investigaciones. Y un otro punto, la concentración es muy baja. Tenemos que tener como 100.000 unidades formadoras de colonia por gramo de forraje de Lactobacillus buchneri para tener una buena concentración de ácido acético, que es más o menos de 2 a 3% de la materia seca de ácido acético. Tengo una muy baja de la bacteria, no vamos a conseguir llegar en esta concentración, y de esta forma no vamos a conseguir hacer lo objetivo principal, que sería reducir la fermentación alcohólica y también los desarrollos de la levadura en la post-abertura. Entonces, estos serían las principales bacterias, los principales componentes que hay durante la fermentación, y que muchas, lo ácido láctico tiene una acción principalmente durante la fermentación para conservar la forraje, y lo ácido acético es producido durante la fermentación de la bacteria, pero el tema es que el ácido acético va a tener la función muchas de las veces en la frente, en la post-abertura, cuando estamos ofertando los alimentos para los animales. ¿Sí? Doctor, ahora coméntanos, porque yo igual escuché en Brasil, aquí en México es muy común esos famosos métodos caseros de, no de inoculantes, sino de yogur, melaza, esas que, no, que lo están ocupando mucho los productores, ¿no? Porque piensan que va a ayudar. Ajá. Perfecto, sí, muchas gracias por la pregunta, porque esto es extremadamente importante. No hay sentido. Vamos a hablar primeramente en yogur. No hay sentido en colocar una bacteria que es desarrollada para yogur, no es para silaje. No es la misma cosa. Es lo mismo que decir, saquen, vamos a pegar una propiedad de lechera. Vamos a decir, bien, saquen todas las vacas que tienen, que sean vacas holandesas, que tienen un promedio de 25, 30, saquen todas. Pero ahora compren vacas Angus en la equitación y vamos a poner para ordeñarlas. ¿O qué va a se pasar? Vamos a tener leche en los tanques. Va a haber leche, pero la cantidad va a ser reducir. Lo mismo se pasa empleando el uso de yogurts en la ensilada, ¿sí? Entonces, no hay sentido de hacer una cosa como esta. Cuando tenemos un producto, un inoculante que viene de una empresa que produce los productos, la producción de una bacteria, el desarrollo científico para esta bacteria, la inversión que hay es de mucha plata, es simplemente cambiar para una solución de un yogurte, que no hay estudios, no hay respuestas científicas. Yo no veo sentido, porque cuando tenemos en mente que acá en Brasil una tonelada tratada, inoculada, se cuesta más o menos 12,50 reales, 2 reales con 50, que sería como 30 centavos de dólares, sí, no, un poco, es 50 centavos de dólares, una tonelada que eso representa más o menos de un 1% de todo el costo de los kilos. Yo no veo sentido de hacer una cosa de eso. Entonces, para mí es la grande respuesta. Y una otra cosa es que los productores hoy no están cuantificando lo más importante con relación a silaje, que son las pérdidas. Entonces, simplemente pensar que un yogur te va a hacer los procesos de fermentación, esto no, porque la población de bacterias que hay en la planta, en la forraje, va a dominar el ambiente. Cuando yo saco un inoculante que tiene una alta población de bacterias benéficas, esas bacterias tienen toda la población dominada en pocos minutos. Y bien, ¿cómo yo mediría eso? Calculando las pérdidas.
tener una balanza en la propiedad es una cosa que yo siempre digo. Yo siempre hago una comparación con una carnicería, ¿sí? Vamos a pensar que vamos a abrir un emprendimiento, vamos a empezar a vender carnes, tener una carnicería. Bien, yo empiezo a preguntar, ¿qué necesitamos para empezar con esta carnicería? Bien, necesitamos de un empleado, necesitamos de carne, necesitamos de cuchilla, necesitamos de N otras cosas. Pero se olvida de decir que necesitamos de balanza. Imagínate si yo tengo una carnicería y empiezo a vender carne sin balanza. ¿Qué va a pasar? Los establecimientos van a cerrar en pocos meses, porque yo no voy a conseguir contabilizar. Y lo mismo se pasa con una propiedad de lechera, una propiedad de carne. 90% de lo que compro de insumos de maíz, de soya, podría ser pesado y no es. El asilaje es lo mismo. Yo siempre también pienso para los productores, ¿cuántas toneladas? Bien, tenemos acá 1000 toneladas por año. Bien, pega este número y guarda en los bolsillos. Ahora, bien, ¿cuántas toneladas de silaje está utilizando por día? Yo estoy utilizando, no sé, 5 toneladas por día. ¿Y por cuántos días? Por 100 días. Bien, entonces 5 toneladas con 100 días son 500 toneladas. Pero está produciendo 1000 toneladas. ¿Dónde se quedaron las otras 500? Estas son las pérdidas. Es una forma muy simple de empezar a entender cómo que está lo planeamiento, toda la estrategia de producción de forraje. Pero, ¿cuál sería lo ideal? Tener una balanza para empezar a pesar esta forraje y contabilizar cuáles son las pérdidas que están ocurriendo. Y ahí es que digo que una inoculación tranquilamente se paga, porque reducir 5% de las pérdidas, este es lo grande, la gran ventaja. Bien, bien. Y por segundo, que me preguntaste con respecto a melaza, es una otra estrategia que no veo mucho efecto, porque una de las cosas, ¿qué es melaza? Es azúcar. Y como yo dije en lo empecé para la fermentación. Una pastura, más o menos, tiene 3, 4, va a depender de los estadios. Pero vamos a colocar que tiene 3% de carbohidratos solubles, que son azúcares. Entonces, vamos a pegar acá un ejemplo. Tengo una calculadora. Vamos a pegar una tonelada de forraje. ¿Bien? Una tonelada de forraje quiere decir que tenemos 1000 kilos. Y vamos a decir que esta forraje tiene 25% de materia seca. Entonces, con 25 de materia seca, entonces una tonelada equivale a 250 kilos de materia seca. Dentro de la materia seca tenemos 3% de azúcar solubles. Entonces, quiere decir que yo tengo 7.5 kilos de azúcar en esta forraje. Muchas de las personas que están adicionando la melaza, yo no sé ahí en México, pero acá es como 1 kilo por tonelada. 1 kilo de melaza por tonelada de forraje. 1 kilo de melaza, la melaza tiene 50% de materia seca. Entonces, es decir, yo estoy colocando 500 gramos de azúcar en una forraje que ya tiene 7,5 kilos. Entonces, todo el trabajo, no hay sentido. No hay sentido de hacer todo esto. Es mucho mejor manejar en los contenidos de materia seca do que adicionar simplemente 500 gramos de azúcar. No hay sentido. Entonces, esto que me gusta comentar con respecto a melaza, no hay efecto. Va a depender de la cantidad.
como dice también en la ecuación de la capacidad de fermentación, tenemos materia seca, carbohidratos solubles, que ahí estaría la melaza. Pero la cantidad que tengo que poner es mucho más caro do que manejar en una materia seca más interesante. Sí. Doctor, una pregunta que se me estaba pasando hablando sobre materia seca. Yo tengo entendido que, bueno, por lo menos hay 3 métodos para ver la materia seca. Una es por grado, bueno, no para materia seca, sino para cosechar el forraje, ¿no? Uno es materia seca, el otro es grados Brix, y el otro que aquí se ha utilizado es mucho cortar en el caso del maíz, cortar la mazorca y verlos si están en media leche. De esos, Sí. ¿cuál es más viable? Es el verdadero punto para poder cosechar un forraje. Para mí, la mejor estrategia es los contenidos de materia seca. Porque, por ejemplo, cuando la mazorca sacamos los granos y observamos la línea de leche, estamos viendo o qué está se pasando en la mazorca y no en la planta toda, como toda. Cuando hacemos la ensilaje de la planta de maíz, estamos cosechando toda la planta y no simplemente la mazorca. Por ejemplo, acá en Brasil el año pasado tenemos problemas de sequía. La planta entera estaba con 45% de materia seca, pero los granos ainda no había llegado en la mitad de la línea de leche. Entonces, quiere decir, si yo voy solamente mirando en los granos, yo estoy olvidando del todo que estamos llevando para dentro del silo. Entonces, la materia seca para mí es la mejor estrategia de cómo hacer y cómo entender cómo se va a quedar la fermentación dentro del silo. Porque los otros son, yo creo que sí, es importante los otros, ¿no? El maíz, la color de la planta, cosas así. Pero estos para mí son indicativos que me dicen que bien, ahora sí, yo voy a sacar a muestras, voy a hacer materia seca para decidir si vamos o no empezar la cosecha. Pero no solamente mirar estos, tenemos que medir materias secas, es muy importante. Doctor, hay un gran problema también que yo veo hoy, que es nuestros híbridos llegan con la línea de leche primero, pero la materia seca de misilaje de la planta entera como un todo se sigue bajo todavía. Este es un gran problema que veo hoy. Exactamente, sí, hay una diversidad muy grande de híbridos. Entonces, no hay como tener en cuenta lo que se pasa con todos, es imposible. Entonces, por eso que la materia seca es lo indicativo universal, vamos a decir. Es lo que yo consigo sumar todos los factores y colocar en solamente uno. Entonces, por eso que la materia seca es simple de mensurar, no es complejo. Yo tengo vídeos en el canal en YouTube. Quien quiser que adentre, puede adentrar para mirar los vídeos de cómo hacer la materia seca. Y yo lo que veo acá en Brasil es que muchos productores, muchas de las veces, aguardan la presencia de los nutricionistas o del técnico para hacer la materia seca. Pero para mí, la persona que tiene que hacer la materia seca es el productor. Al menos una vez por semana en la silagelista, y cuando estamos haciendo la cosecha, más o menos 2 veces por día durante todo el proceso de ensilaje. Bueno, ya hablamos materia seca, también la compactación, el uso de inoculantes propicios, ¿no? Ya sea para caño de azúcar o gramíneas tropicales como cualquier pasto, el propio maíz y sorgo, ¿no? Ahora, sobre la vedación, el sellado del silo. Ok. Sí. Perfecto. Sí, ahí es un tema que también es muy importante porque este es un momento que yo siempre hablo que, por ejemplo,
Estamos en el proceso de ensilaje. Bien, ahí estamos, está mucho tiempo haciendo y llega el momento de la velación. Muchos se empiezan a contentar porque lo asado ya está casi listo. Pero y ahí muchas de las veces hacemos una velación mala. Tenemos que tener en cuenta que la velación es extremadamente importante porque es la que va a mantener el silo con ausencia de oxígeno. Pero también tenemos que tener en cuenta que la capa de velación que utilizamos, la doble capa, yo no sé si así que se habla en México, Doble que es capa. una capa de plástico blanca y negra. Bien, esta es un plástico hecho de polietileno que tiene permeabilidad al oxígeno. Mira, si yo no tengo ningún hueco en este plástico, ainda podemos decir que tenemos un pasaje de más o menos 1 litro de oxígeno por metro cuadrado al día, a una temperatura de 24 grados. Entonces, la doble capa hace con que ocurra la entrada de oxígeno. Y es por eso que generalmente miramos una capa negra por arriba del silo. Esta capa negra nada más es que el fruto de la deterioración aeróbica de esta silaje. Quien deterioró esto fue hongos y levaduras. Estos microorganismos hacen esto en la presencia de oxígeno. Entonces, esta pérdida es muy grande. Un centímetro de capa negra que encontramos por arriba del silo representa más o menos 3 centímetros de una silaje buena. Porque yo siempre paso la comparación. Imagínate que yo pego, por ejemplo, un libro como este es un libro bueno, los libros de McDonald's, pero imagínate que yo pego un libro como ese y pongo fuego. Hola. Sí. Ahí, doctor. ¿Me escucha, Sí. Sergio? Sí, ahí te ¿Me escucho. escucha? Sí, lo escucho, doctor. Se cortó, se entrecortó. Perfecto. Sí, la conexión acá no está muy buena hoy. Perdón. No, ni cuidado. Nos decía entonces del sellado. Sí, bien. Y ahí decía de la capa negra, que la capa negra es como, yo tengo un libro acá, Sí. y si yo saco fuego en este libro, vamos a tener una reducción. Va a quedar totalmente negro y los volúmenes van a reducir. ¿Por qué? Porque toda la materia que tenemos acá, la forma de carbonos, se van a transformar en gas carbónico. Y lo mismo se pasa en la silaje. Los fungos y las levaduras hacen la deterioración de la silaje, consumiendo toda la energía, todos los sustratos que hay y produciendo gas carbónico, agua y calor. Por eso que la temperatura en los topos del silo, la silaje se calienta más. Entonces, por eso que digo que es importante mirar el tema de selado. Hoy estamos utilizando acá en Brasil, estamos recomendando mucho el uso de la barrera al oxígeno, que es una película muy delgadita de 45 micrones, pero es hecha con un polímero distinto del polietileno que se llama etilvinilalcohol. El etilvinilalcohol tiene una reducción de más de 100 veces para la entrada de oxígeno do que la lona doble capa. Yo necesito tener la doble capa para protección del sol, pero ahí paso un selamiento con la película por abajo y después con la doble capa. Y ahí conseguimos reducir las pérdidas en más de 50% en los primeros metros de los silos. Entonces quiere decir que el oxígeno se adentra hasta 1 metro de profundidad.
Entonces, ahí es una gran ventaja, porque mira, es muy común tener un silo con 10 centímetros de capa negra. Si yo tengo un silo con 10 centímetros de capa negra, quiere decir que yo tengo 30 centímetros de una silaje buena, que la verdad es que no tengo más. Y si hacemos la cuenta por 1 metro, más o menos en cantidad de como 200 kilos de silaje que estamos sacando por fuera. Entonces, para Brasil, esto representa más o menos como 30 reales, perdón, 30 reales los metros cuadrados. Entonces, estamos jugando fuera 30 reais por metro cuadrado. Y una película como esta acá en Brasil se cuesta más o menos 5 reales. Entonces, quiere decir que yo faço una inversión de 5 reales por metro cuadrado, pero dejo de perder 25. Entonces, esta es la cuenta que tengo que hacer. Uh-huh. Víctor, ¿alguna pregunta más? Sí, solamente una colocación a más. Me gustaría que el doctor hablase un poco sobre la llegada de esta película acá en Brasil, que es algo reciente, es poco procurado también por los rancheros. Y no sé cómo estás esto ahí en México. ¿Tú puedes hablar un poquito para nosotros, Sergio? Sí, iba a entrar el médico Iván, él maneja eso, lo utiliza más en el norte de México, porque como está más cercano a Estados Unidos, entonces tienen la facilidad de tener esos insumos a tiempo y forma. En la parte de aquí del sur de México no hay tantos. Sí, habrá de 10 productores, a lo mejor un productor lo está haciendo así con ese tipo de película o de filme, ¿no? Del plástico. Pero sí, aquí también es muy escaso la utilización de contraoxígeno. Doctor Rafa. Hola, perdón, se cortó. ¿Se acordó? Se cortó en la pregunta de Víctor. ¿Cuál sería la pregunta, Víctor? No, me gustaría que hablase, por ejemplo, que esta película es nueva acá en Brasil, pero más nuevo todavía en México. Entonces yo pedí que Sergio hablase un poco sobre la utilización de esta película en México, pero que tú también hablases sobre la búsqueda de los productores rancheros de esta película. Sí. Bien, te cuento que esta película ya tenemos 9 años de trabajo en Brasil con la película, pero ahora está en un momento muy bueno. Claro que la competencia llegó a los mercados, tenemos mucha compañía trabajando, que esto para mí es bueno, porque son más empresas hablando de los productos de la tecnología. La verdad, y hablando de reducción de pérdidas, esto para mí es fundamental para todo que es los temas de trabajar con silaje. Tenemos que reducir pérdidas. Entonces, estamos a cada día que se pasa, más productores utilizando los productos. También una cosa que es muy interesante acá, no solamente acá, pero también trabajamos en toda la región de América del Sur, en Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, con este producto. Y la verdad es que cuando los productores utilizan en un silo, los próximos silos siempre va a tener la película. Por los temas que la reducción de pérdidas es visible, hay más comida, hay más cualidades, más cualidades de silaje. Para quien hace silaje de silo de maíz, eso es muy interesante porque los deterioros aeróbicos tiene del almidón. Esta es una tecnología muy pequeños, acreditan que no son para ellos, pero para mí son los productores que deberían ser los más interesados, porque tienen silos chicos, y como hay mucho deterioro por arriba del silo, cuando este productor está cosechando, está retirando los silos para fornecer a los animales, tengo la barrera al oxígeno, la calidad
a ser mucho más alta, porque la relación de superficie de exposición por altura del silo, para el pequeño productor, esta relación es muy pequeña. La exposición es grande y los silos es chico. Entonces los resultados es muy interesante. Por ejemplo, en mi trabajo, en lo mi doctorado, la mía tesis fue con ese producto. Los silos que teníamos experimentales eran silos de 1,40 m de alto. Las vacas alimentaron 1 kilo de producción de leche al día, solamente por los factos de tener esta película. Entonces, mira, lo principal objetivo para esto es reducción de pérdidas, pero también cuando tenemos silos chicos, tenemos un incremento muy grande en los valores nutritivos porque hay una reducción de los contenidos del almidón. Entonces, para mí es muy interesante. Doctor, ahora hablando de Doctor. números, ¿sí? Víctor, ¿ibas a hacer una pregunta? ¿Sí? Sí, solamente más una pregunta para ahí. Ok. Doctor, tú hablando sobre tu tesis de doctorado, me hace una pregunta ahora que es la de estrategias de vedación. Por ejemplo, yo tengo la película de barrera antioxígeno, pero también la película común acá para nosotros, que es la blanca con negra, pero también es de la empresa que tú estás ahora, que es Typer. Entonces, que hablan un poquito sobre las estrategias de vedación. Bien, como estrategia de vedación tenemos el uso de la doble capa, como mencioné, que ahí hay pérdidas, siendo la mejor doble capa que tenemos, ainda hay pérdidas. Hay una estrategia de poner la película por abajo de esta y ahí reducimos las pérdidas, pero ainda hay muchas propiedades que tienen problemas con huecos, con animales que caminan por los silos. Y ahí hay una red también que comercializamos, que es una red de anti-UV y que tiene durabilidad de hasta 10 años. Entonces, es una manta que hace una protección física y con eso reduce la probabilidad de que un animal se pueda caminar por los silos y no vamos a tener problemas con huecos. Entonces, esa es una estrategia también. También digo que hay estrategias más simples, por ejemplo, emplear la tierra por arriba de la lona. Pero esto para mí es un poco complejo y difícil porque en los días actuales los productores quieren más facilidad. Y la tierra es un inconveniente porque hay mucho peso, yo tengo que transportar. Los temas de las lluvias, que cuando tenemos lluvias la tierra se va y ahí tenemos expuesto la lona nuevamente. Entonces sí, se puede, pero hay tecnología hoy que puede ayudar mucho más de traer lo que digamos de conforto para los productores que trabaja mucho en los día a día. Yo creo que esto también es su tesis de doctorado, ¿no? Los hilos que tú tenías También. es con la tierra y con la pastura arriba de los hilos, ¿o no? Sí, la verdad, yo tuve un tratamiento con tierra. La verdad, este fue lo trabajo no, también. Yo también tuve un trabajo con tierra, pero el profesor Tiago Bernades empezó un trabajo como ese también. Y también utilizamos bagazo de caña de azúcar por arriba de la lona. Bueno, doctor, ya se habló se selló, se abre, ¿a los cuántos meses es idóneo abrir el silo? Ya que yo sé Bien. que con una buena fermentación, la literatura dice que a partir de los 14 días ya se empieza a estabilizar, pero en sí, para un productor, realmente, ¿a los cuántos meses no tiene que abrir su silo? Bien, me gusta que para un silo del silo cerrado, pero si estamos pensando en silo de maíz, en contribuciones de incremento
de digestibilidad, vamos a tener una grande 30 días, que tenemos que tener una proteólisis de las prolaminas, que son las proteínas que están dentro de los granos de almidón. Ahí se hay que dar más o menos con 60 días. Pero con 30 días ya tenemos la forraje conservada. Como dice ustedes, con 14 días más o menos tenemos estabilizada, pero ainda tenemos la temperatura un poco alta. Ahí tenemos que esperar la temperatura se bajar un poco. Esto se da por una forma que es por conducción entre las partículas para las extremidades. Esto más o menos con 30 días tenemos ahí los ácidos formados y una silaje lista para ser consumida. Entonces, dentro de un planeamiento yo colocaría esto. Lo recomendable para un ensilado de maíz serían 60 días. Sí, sería 60 días para tener la mejor digestibilidad del almidón. Okay. Con 30 días está listo, pero yo mejoraría si esperase un poquito más con relación a la digestibilidad del almidón. Okay. Y en el caso de ensilados de pastos, ¿tiene el dato de esos de ensilado de pastos? Pastos 30 días. 30 días también sería interesante. Con 30 días ya teníamos toda la fermentación lista, el ácido láctico producido, el pH reducido. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando utilizamos Lactobacillus buchneri, que es una bacteria que va a producir ácido acético, lo potencial de producción de ácido acético más o menos se empieza con 25 días. Entonces, siempre cuando trabajamos con Lactobacillus buchneri, pensamos en abrir los silos con pelo menos 45 días. 45 días, ok. Bueno, ahora ya pasó ese tiempo, ya dieron los 30 días o 45 días. Abro el silo. ¿Es correcto dejar la cara expuesta, el face? Se puede dejar expuesta, para mí no hay problema, porque la verdad es que yo voy a bajar la lona en la cara del silo. Yo no voy a garantizar los cerramientos, yo no voy a acabar con el oxígeno, ainda va a tener oxígeno. Muchas de las veces voy a tener oxígeno y una temperatura más alta, que son temperaturas ideales para el desarrollo de fungos y levaduras. Entonces, yo recomiendo trabajar con abierto. Una cosa que yo siempre me gusta trabajar es con una cinta por arriba del silo, bien en los empezos de la boca del silo, de algunos bags, que son bolsas que protegen y no dejan lo aire caminar por arriba por abajo de la lona, ¿sí? Sí. Entonces, esta sería una estrategia para no tener problema. Y otra cosa que muchos piensan es que, bien, mira, puede empezar una lluvia, los silos están destapados. Pero si yo voy a utilizar la fatiga diaria, que recomendamos ser al menos de 30, 40 centímetros por día, por ejemplo, si me cae una lluvia de como 15 milímetros, la alteración en lo contenido de materia seca es muy bajo, es como 0.5%. Entonces, se puede trabajar tranquilamente sin problema. Okay. Una vez que se abrió el silo, se está dando, bueno, ahí tiene que ver mucho la planeación, pero queda un poco de ensilado. ¿Cuántos meses más se puede ocupar ese ensilaje? Mira, los silos, es importante tener un avance igualitario al día, ¿sí? Entonces, 40 centímetros por día. Si hacemos un manejo como este, podemos tener un silo por cuántos años quisiéramos, porque ahí está tranquilo. Porque no podemos dejar el oxígeno estar adentrando mucho más do que
lo que es necesario. Y un silo, cuando está listo, por ejemplo, si está con una buena relación, ahí puede se quedar por muchos años que estará conservado. Ujú. Voy a preguntar, biólogo Rafael, ¿estás ahí? Creo que. Sí, aquí estamos. Sí, te tengo olvidado, biólogo. No, así, unas preguntas ahí para el doctor. No. Sí, no, nada más, creo que por ahí había alguna concepción del uso de ácido fosfórico en algún momento en algunas regiones del Istmo de Oaxaca. Entonces, después de la plática, del análisis que está dando el doctor, obviamente sería un error utilizar el ácido fosfórico como acelerante para descomposición o para bajar el pH del forraje, ¿no? Y lograr un ensilaje perfecto. En este caso, con lo que menciona el doctor, que sería el mismo inoculante que ya trae la planta y la suma del Buchneri, con eso sería o tendríamos un ensilaje a la perfección. Aquí el reto que nos queda, creo, es poder darles esta información a los productores y llevar a la práctica esta técnica para que nos pueda salir en una buena praxis, y esto les dé la certeza al productor que llevando una excelente técnica de ensilaje le dará la certeza de comida a su animal, a su ganado, a su hato, durante cierto periodo de estiaje, que es cuando lo sufren, sobre todo en la zona sur-sureste de la República Mexicana, ¿no? Sí. Entonces, no sé si Rafa tengas tú una duda personal o ya está todo solventado. No, para mí está todo solventado. Al contrario, creo que la plática, lo que argumenta el doctor, es algo muy positivo, ¿no? Que tenemos que fomentar con los productores, nuevamente reiterarlo, para que ellos tengan la confianza, ¿no? De cómo hacer, de cómo poder procesar un forraje de calidad y que nunca tengan esa pérdida de ofertarles el alimento a sus animales. Ok, biólogo. Buenas noches, biólogo. Doctor, tengo yo una pregunta, ya creo que sería la última pregunta, salvo Víctor tenga alguna duda. Pero mi última pregunta sería, doctor, ya con todo esto, imaginemos, y tengo una hectárea de ensilado de maíz que lo voy a ensilar, utilizo todas estas técnicas, inoculante de Buchneri, el tipo del filme o película, un buen sellado. En costos, ¿cuánto está saliendo ahorita en Brasil? Con toda esa tecnología, ¿cuánto me está saliendo por kilo de materia seca? Ok, sí, acá hablamos mucho en toneladas, pero convertimos ya a kilos. Hoy una buena silaje, estamos hablando en más o menos de 120 a 150 reales la tonelada para una hectárea que tiene una productividad de más o menos 45 a 50 toneladas por hectárea. Entonces es más o menos eso, siendo que la inoculación representa más o menos como 1% de la inversión en toda la silaje, y la vedación con la barrera de oxígeno representa más o menos 3%. Entonces, inoculación, vedación 4%. Okay. Diríamos que de 4 a 5%. Ok, doctor. Sí, aquí serían 650 pesos mexicanos, lo que nos comenta. 650 pesos mexicanos por tonelada. Perfecto. Bueno, ya sin más preámbulo, ya son las 7, casi 7:30. Ya para usted, doctor, ya es de noche, ya son las 9:30, ¿no? Bueno, doctor, le agradezco todo, le agradezco infinitamente, y como le vuelvo a decir, para mí es una gran honra tenerlo. Usted es una referencia, junto con el doctor Nucio, el profesor Thiago, y más, ¿no? Otros doctores que realmente son referencia en silaje, ¿no? Te agradezco mucho, doctor Rafa.
te agradezco bastante. Y va a quedar No, por favor. Sí. No, comenta algo, doctor. Ahí. No, por favor. No, yo que agradezco la invitación. Para mí es una felicidad estar hablando con usted en México. Me gusta mucho que de alguna forma consigamos interagir y la verdad elevar a los productores los conceptos de que sí, que tenemos que mirarla en el ensilaje, tenemos que reducir pérdidas, todo esto nada más es para que el productor aumente la eficiencia de los sistemas y que invierta en más plata, que tiene más plata dentro de los bolsillos. Ese es lo gran objetivo de nosotros. Entonces, muchas gracias por la invitación. Ahí también agradezco a Víctor por todo lo intermedio. Me quedo muy contento. Siempre estoy a disposición a ustedes cuando quisieran. Podemos hablar, que para mí es una felicidad estar con ustedes. Ok, muchas gracias, doctor, y que descanse. Buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches. Rafa.